Buenas tardes con todos. Estamos en una sesión de clases. Vamos a continuar con las exposiciones de los grupos. Esperemos un momento a que se registre. Que ya está grabando. Si está grabando, por favor, no se olviden de registrar la asistencia en el chat. Ya está grabando. Mister. Uy. En la sesión anterior estábamos trabajando teníamos aquí teníamos que ya habían expuesto el grupo 1, el grupo 2 creo que tenía que se le había dado una segunda oportunidad para que presenten en la exposición. Para el grupo, estaba también para el grupo 3, ya le habíamos dado la nota. El grupo 4 y el grupo 5 tienen que también era una segunda oportunidad para que hagan la exposición. Si ya están listos, entonces para que empiecen. Habíamos quedado que iba a empezar el grupo 5. Que el grupo que está tratando acerca de la inversión autónoma. Una recomendación para el grupo 5, empiecen la exposición argumentando lo que es la inversión autónoma, cómo esta se ve reflejada con respecto a la demanda agregada, cómo la afecta, cuándo va a haber un crecimiento de la demanda agregada, cuándo va a haber un decrecimiento de la demanda agregada, y una vez que exponen eso, indican lo que está pasando en el Ecuador, de acuerdo a las definiciones teóricas que hemos aprendido. Y con esas definiciones, una vez que ya tenemos identificados los ejemplos, se debe de dar la conclusión de qué es lo que está pasando con la inversión autónoma. Y finalmente, como una recomendación de qué es lo que ustedes sugerirían que sería la política que debería tomar el Estado, o qué ustedes harían si tuvieran que tomar esa decisión para poder desarrollar la demanda agregada. Entonces, del grupo 5, ¿se encuentran listos? César Autema, Jenny Aquino. César Auteman, ¿se encuentra? Sí, mister. ¿Están listos? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Ya comparto las diapositivas. Ahí, entonces ahorita le voy a dejar ya les voy a habilitar para que puedan, en este momento ya tienen habilitado para compartir pantallas. Ya pueden empezar cuando gusten. Mientras se alista el grupo, tengo una inquietud. ¿Ustedes qué saben? ¿El día lunes es feriado? ¿Va a haber clases normal o qué ustedes saben al respecto? No hay clases, mister. No hay clases. Es el feriado nacional. En el grupo que yo estaba en la facultad dijeron que
que no hay. Ah, y entonces ya de aquí nos veríamos el día miércoles. Entonces. Miércoles. Perfecto. Eso quería saber. Sí. Mister, Dígame. sí, solo no puede asistir porque no tiene internet. Ah, ya está bien. Bueno, y después se ve qué se hace. ¿Ya? Entonces ya tiene ahorita la palabra el grupo, ¿no? Entonces, Alison Chávez, Emily Castro. Alison Chávez, déjeme anotarlos, por favor. Está. No sé por qué no se aparece. Alison, Emily Castro, Maite Monserrate. Evelyn Castro. Y el otro era Maite Monserrate Lisbeth Sandoya. Maite Monserrate y Lisbeth Sandoya. ¿Y a quién va a exponer del grupo de ustedes? Auteman. Ya listo. Entonces, Auteman, ya puedes empezar cuando gustes. ¿Dejaron de compartir la pantalla? ¿Qué pasó? ¿No están listos todavía para la exposición? No, disculpe, profesor, que tengo un problema con la computadora y por eso saqué para el de compartir, porque está haciendo unas cosas. Ah, ya. Ya entonces. Ya, Puedes empezar. ya. La inversión autónoma. ¿Qué es una inversión autónoma? La inversión autónoma es una parte del capital que no depende de ningún cambio de la renta. ¿Qué es eso? O sea, que es una inversión que está fuera del alcance de los cambios en los ingresos y la productividad nacional. Tiene más que ver con los cambios de políticas gubernamentales o deseos de invertir en la tecnología en casos de emergencias, como lo que está pasando ahorita. Esa es una inversión autónoma que no genera, o sea, no se busca incrementar bienes para personas que promueven la inversión. ¿Ya? Ya, este es un ejemplo de una inversión autónoma. Aquí se considera que una inversión en existencias viene de una manera determinada por exógenamente. Es decir, que es un estado actual de la economía. Que una empresa desea adquirir para sus depósitos cierta cantidad de bienes que viene a ser el Perdón que punto. te interrumpa, Auteman. En la parte inferior de la pantalla hay como una copita. Dale clic para que se te vea toda la diapositiva. Eso, allí. Ya. Ahí. Se puede Continúa. ver la línea de inversión IO, que es la línea que está aquí. Esta línea es inversión y la oferta. Ajá. Es Es la la inversión inversión inicial. Sí. Entonces, esto es lo que mantiene esto. Esto mantiene un equilibrio, tanto como en lo que es el ahorro con los gastos personales, ¿Ya? como en la del lado derecho, que es el ingreso. O sea, es la parte de la demanda con los ingresos se mantienen de una manera equitativa, de una manera igualitaria. Nunca va a tener un lado mayor ni un lado menor. Siempre tiene que haber una equidad, una igualdad entre ambas. ¿Ya? Ya, la inversión autónoma se asocia generalmente con diferentes tipos de factores, tales como son son las técnicas de producción y un desarrollo de nuevos recursos. Siempre la inversión autónoma está basada en aumentar la economía de un país, el crecimiento económico del país. ¿Y cuáles son estos tipos de crecimientos económicos? Ya sea las inversiones en infraestructuras, como tipo carreteras, autopistas o reparaciones de ellas mismas. También en lo que tiene que ver en hospitales y centros educacionales, porque es una inversión que no tiene un reembolso, porque es solamente para el pueblo. Uh-huh.
Cuando la inversión autónoma se reduce de la manera, en la demanda agregada, se desplaza hacia la izquierda, un desplazamiento hacia la izquierda, lo cual conlleva a que se disminuya el PIB, se tengan malas expectativas empresariales o presupuestales, y esto lleve a un aumento en los impuestos, lo cual generaría que todos los ingresos que posee eso, o sea, la inversión que se ha dado ha sido negativa, no ha servido de mucho para el pueblo. El Estado ve que la inversión que ha generado no ha sido de manera autónoma, sino que ha perdido, porque no ha llegado a la equidad que necesita para que sea realmente una inversión autónoma. En cambio, cuando la demanda tiene un desplazamiento hacia la derecha, cuando la inversión autónoma está en aumento, esto también genera buenas expectativas, porque hace que el pico aumente, tanto que también puede haber lo que son reducción de impuestos y también se puede implementar lo que es ayuda social, como bonos o manutenciones. Actualmente el Estado ha invertido 6.8 del presupuesto de Estado de Salud para lo que ha pasado a través de la pandemia. Ha habido un mayor aumento en lo que es para lo que es el ámbito de salud, por lo que la pandemia... Perdona que te interrumpa, Uteman. Estos 6.8 millones, este 6.8 respecto al presupuesto general del Estado, ¿cuánto es en dinero? Porque el presupuesto general del Estado son como 1.500 millones de dólares, creo que es, 15.000 millones de dólares, creo que es. Y si estamos hablando 6.8 de 15.000 millones, estamos hablando de una cantidad muy importante. ¿Cuánto? Y aquí veo, ¿cuánto es en realidad? ¿Tienes el valor, el dato? El valor exacto no te lo dan porque no es publicado actualmente, o sea, te dan cifras aproximadas del valor, nada más. Okay. O sea, te dicen en qué ha gastado el Estado cierta cantidad, no el total de cantidad con exactitud. Por ejemplo, el Estado... ¿Y ese rubro, en dónde lo encontraste? Se lo encontré en la página del Estado, en una página del Estado estábamos buscando, que se buscaron. Ok. ¿En cuál es esa página? No recuerdo con exactitud cuál es la página. ¿En el Ministerio del Gobierno? ¿Presidencia? Creo que era el Ministerio de Salud Pública, en esa misma. Ya, listo. ¿Qué, pero es un boletín de prensa o simplemente...? No. Era una publicación que estaba ahí en toda la página que te indica cómo está el desarrollo de la inversión en la salud pública que tiene el Estado ahorita. Ya, una sugerencia que les voy a hacer, esto ya para futuras exposiciones, o en cualquier otra materia, siempre que ustedes saquen cifras, como la del 6.8%, en donde tenías, regresa. No, ahí déjalo. En este 6.8% del presupuesto del Estado de Salud, ya estas cifras, como son datos que ustedes están tomando de una fuente específica, siempre mi sugerencia es que la referencien bajo norma APA, ¿no? Es decir, según el gobierno nacional invierte 6.8% del presupuesto general del Estado en salud, según lo establecido, y tienen que indicar. Por eso es que le hice la pregunta, ¿sí? Porque las cifras sí las tengo en la mente de cuánto es lo que ha invertido el Estado, y por eso es que se me cierra este porcentaje, como que no guarda mucha correlación. Entonces por eso es que le hacía la pregunta de dónde obtuvo esto, ¿sí? Esa es una observación con respecto a la exposición. Ya, continúe, por favor. Yeah. Ya, el país ha invertido de una manera muy creciente en lo que es en este ámbito de salud, por lo que ha tenido que invertir más en lo habitual y ha tenido que gastar más de lo que tenía presupuestado anualmente y mensualmente en lo que es salud pública, porque tuvieron que crear nuevas infraestructuras para tener mayor capacidad y cubrimiento de lo que eran los enfermos. Tuvieron que gastar más o menos 33 millones en obras públicas. La inversión autónoma en Ecuador desde enero hasta lo que lleva a la actualidad ha sido aprobada por 28 cuentas de inversiones con un monto aproximado de 399.8 millones de dólares, con proyecciones a generar más empleos, con lo que esto lo que provoca es que busque volver a tener la economía que tenía antes el Ecuador, antes de la pandemia. Busca promover más la economía, tratar de salir del bache que tiene ahorita,
por los problemas de las pandemias y lo que ha reducido tanto mucho lo que son el turismo en el país y todo lo que conlleva eso. El Ecuador aproximadamente ha invertido 96.6 millones de dólares en compra de equipos y insumos médicos para casi alrededor de 950 unidades hospitalarias, tanto como hospitales, subcentros y centros de salud pública a nivel nacional. Ya, como una pequeña conclusión, podemos decir que en el caso de la pandemia nacional del COVID, la inversión autónoma de la demanda agregada ha tenido un desplazamiento hacia la derecha, aumentando cada vez más lo que es la inversión del Estado para contrarrestar lo que es para cubrir lo que es la salud pública en nuestro país. ¿Ya? ¿Algo más que quieran argumentar? ¿Algo más? Bueno, entonces, gracias a Uteman por la exposición. Ustedes han conversado acerca de lo que es la demanda. Déjenme regresar. En lo que es el análisis de la demanda agregada por el factor o el componente de lo que es la inversión autónoma, ¿no? Ustedes expusieron que la inversión autónoma es aquel rubro que utiliza el Estado pues, con el objetivo de producir un beneficio hacia la sociedad, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos conversado. Yo tengo unas preguntitas, son simples, ¿no? Y están relacionados a lo que ustedes expusieron. Me indican que ustedes me están indicando que en la conclusión que ha existido un crecimiento de la demanda agregada. Y este crecimiento de la demanda agregada, considerando únicamente el tema de la inversión autónoma, podrían puntualizar cuáles son los componentes de la inversión que se ha generado para el desarrollo de esta demanda agregada. Cualquiera de los integrantes, puede ser Jenny Aquino, Alison Chávez, Evelyn Castro, Maite Monserrat, Libé Sandoya o César Uteman. Cualquiera de ustedes puede contestar. Voy a repetir la pregunta porque no la escuché bien, yo disculpe. Ya, listo. Lo que le quería es preguntar, o sea, lo que estoy preguntando, porque ustedes concluyeron de que la demanda agregada ha tenido un crecimiento generado por la inversión autónoma, es decir, el peso de la inversión autónoma ha sumado a positivo para el desarrollo de la demanda agregada, ¿no? Entonces, podrían puntualizar con precisión cuáles son los componentes a los que ha favorecido el desarrollo de esta inversión o el desarrollo de esta demanda agregada, cuáles son los componentes con los cuales el Estado ha impulsado la inversión autónoma. Cualquiera, no hay problema. Puede ser Lisbeth Sandoya, Maite Monserrat, Evelyn Castro, Alison Chávez, Jenny Aquino, cualquiera. Porque aquí yo vi que ustedes pusieron algunos argumentos, entonces tienen que decirme, a ver, hubo un desarrollo en la inversión autónoma en este punto, en este punto y en este punto. Entonces, eso es lo que estoy solicitando que me digan. Ha impulsado al pueblo, o sea, ha impulsado al pueblo para que regenere su actividad económica. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha impulsado, sí, perfecto, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Es una pregunta que estoy haciendo. Se reactivó la economía mediante lo que ya tuvo, por ejemplo, en Guayaquil, ya el sol, hace tiempo el sol horario del toque de queda. ¿Qué hizo el Estado? De a poco fue normalizando ciertas actividades que los ecuatorianos tenemos comúnmente hacer un fin de semana, como por ejemplo ir a los bares, a centros nocturnos,
Eso lo activó la economía, pero de manera paulatinamente. O sea, tratan de que la economía se reactive de a poco con lo que, o sea, por lo de la pandemia, porque todo se cerró muy a rajatabla a partir del toque de queda, porque el toque de queda fue hasta 2 de la tarde, entonces no tenían mucho tiempo para realizar ciertas actividades, entonces la economía decayó. ¿Ya? Sí, es válido el argumento, porque, dado que esto es un shock temporal, un efecto transitorio, no estamos estudiando los efectos transitorios temporales ni las expectativas, pero vienen al caso porque justamente lo que estamos viviendo en la economía actual tiene que ver mucho con un efecto de tipo transitorio negativo que va a contraer la demanda a diestra y siniestra. Entonces, y la inversión autónoma, yo lo que, un rubro que yo les escuché cuando estaban exponiendo el tema, era de que había invertido una cifra en, que si no me equivoco era 4.6, si no me equivoco, o 3.6, en salud. O sea, un rubro, les voy a compartir esta pantalla. Vamos acá. Aquí voy a detener la compartición y me voy a ir al archivito. Entonces, aquí. Ustedes habían mencionado de que había impulsado la inversión autónoma en lo que es medicinas. Pregunto, ¿esto de medicinas es inversión autónoma o es gasto? La compra de medicamentos. ¿Cuál es la diferencia que existe en gasto con la inversión? ¿Cuál es la diferencia? Eso ya lo habíamos conversado. Eso es importante tener bien claro. El gasto, una vez que se han comprado ya sea los medicamentos o algo que no genera a lo largo un ingreso. ¿Ya? O sea, el gasto no vuelve a... No, el gasto no ingresa dinero de vuelta. En cambio, en inversión sí. En inversión a largo plazo obtenemos ingresos de nuevo. ¿Tenemos inversión a largo plazo? ¿Tenemos inversión a largo plazo e inversión a corto plazo? ¿Pregunto? Claro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Claro. ¿Ya? A ver, de los participantes, ¿cuál era la diferencia? Yo mencioné la diferencia, ya se me ha olvidado. La diferencia entre gasto y, disculpa que te interrumpa, la diferencia entre gasto e inversión. Había una diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? A ver, ahora sí tienes la palabra, un tema. En pocas palabras, si yo invierto en algo, en algún momento tengo que recuperarlo. Eso es una inversión. Que yo invierto en algo para en algún momento entre determinado tiempo voy a tener que recuperar mi propia inversión para poder generar ganancias. Eso es una inversión. En cambio, un gasto es un gasto que tú generas y sabes que no vas a tener una devolución. Correcto. Eso es desde el punto de vista económico. Perfecto. No te lo voy a negar. Está bien en la definición. Pero acuérdate que el Estado había una breve diferencia, una diferencia sutil que enmarcaba a lo que era el gasto, a la definición de gasto y la definición de inversión. ¿Se acuerdan esa diferencia? Eso lo vimos en las primeras sesiones, cuando estábamos estudiando los componentes de cada uno de los sectores. Y veíamos cuál era la diferencia entre macroeconomía y la diferencia entre microeconomía, y mencionábamos el ejemplo del gasto, que no es lo mismo el gasto para las empresas que el gasto para el gobierno. Había una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que la inversión del Estado la hace para que mejore, o sea, tenga un crecimiento económico. Tiene en cambio, el gasto, ¿ya? en cambio, lo que hace un gasto es solo, o sea, la inversión es para que mejore, tenga una mejora. En cambio, un gasto es para que haya un crecimiento económico.
Por ahí, ahí como que te entonaste un poquito mejor. Acuérdense que el gasto, el objetivo del gasto público es incentivar el consumo, ¿sí? Por parte del gobierno. En cambio, en la inversión también te va a incentivar el consumo, pero más que el consumo te va a incentivar la producción. El gasto está destinado para incrementar el consumo por parte de los hogares. La inversión está destinada para generar desarrollo de las empresas, del sector de las empresas, para que por medio del crecimiento de la producción aumente el consumo. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre inversión y lo que es gasto, desde el punto de vista del sector público. Acuérdense que en el sector público tenemos 4 intervenientes. El sector de los hogares, tenemos el sector de las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Entonces, cuando el gobierno gasta es con el objetivo de estimular el consumo por parte de los hogares. ¿Cómo gasta? Bueno, contrata gente, paga salarios. Entonces, ¿qué beneficio tiene el Estado? De repente, en un proyecto que está haciendo de obra social, paga, pero ¿con qué fin? Que la gente o los hogares tengan sus ingresos y con esos ingresos vayan y consuman y activen la economía. En cambio, cuando es de inversión, qué es el Estado? Bueno, voy a invertir, voy a crear una hidroeléctrica, como hizo el gobierno anterior. Creó X y Y hidroeléctricas. ¿A quién beneficia la hidroeléctrica? Bueno, anteriormente, antes de que existan esas hidroeléctricas, teníamos un problema de que todos los meses se iba la luz. Se iba la luz y tenían que alquilar unas barcazas ahí para poder tener energía eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno decide crear unas hidroeléctricas y con esas hidroeléctricas ya se genera mayor cantidad de energía eléctrica y entonces se abarata el costo de producción por parte de las industrias y así puede aumentar la producción para aumentar el consumo. Entonces, esa es la diferencia que existe entre inversión y gasto. ¿Estamos claros allí? Grupo 5. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Estamos claros? Sí. Ahora sí, ya aclarada esta definición, les voy a pedir que me indiquen, ¿ya? Ya me imagino que con la pequeña explicación que les di, se pudieron haber dado cuenta de que en las diapositivas habían algunas cositas como que había que pulirlas un poquito. Entonces, me van a indicar, quiero que me digan por lo menos unos 2 ejemplos de lo que esté sucediendo en la economía nacional relacionado a la inversión autónoma. ¿Qué ha pasado con la inversión autónoma? A ver, vamos a hacerlo de Docracia, ¿ya? Vamos a darle, porque yo le he escuchado hablar a Uteman, vamos a dejarlo descansar a Uteman. Vamos a Lisbeth Sandoya, que no le he escuchado para nada. A ver, Lisbeth, ¿qué nos puedes indicar tú? ¿Se encuentra Lisbeth? Sí, profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No la escuché. Ya, Lisbeth, le repito la pregunta, con gusto. Entonces, la pregunta es, ¿nos puedes indicar? Miren, ya he hecho una aclaración de lo que es la inversión autónoma, o sea, qué es lo que abarca la inversión y lo que abarca el gasto. Lo que abarca el gasto. Ahora, ya teniendo claro esa definición, ustedes lo que me van a indicar es qué ha hecho el gobierno en respecto a la inversión autónoma o qué ha ocurrido en la economía con respecto a la inversión autónoma, ya que esta inversión autónoma también puede venir por parte de la empresa privada para estimular el desarrollo de la demanda agregada. ¿Ya? Ahora sí, pueden empezar. A ver, Lisbeth, ¿está clara la pregunta o te la repito? Creo que sí, profesor. ¿Te la repito? Bueno, sí, profesor, disculpe. Ya, la vuelvo a repetir, ya, con gusto. Entonces la pregunta es, ¿cuáles han sido los factores en la economía nacional, repito, cuáles han sido los factores en la economía nacional que han intervenido en el desempeño de la inversión autónoma? Ya, en este caso sería lo que está ocurriendo ahorita, lo que es la pandemia del COVID-19, que se han invertido en lo que son los medicamentos
para combatir esta enfermedad, por decirlo así. Se ha hecho una gran inversión en digamos, una inversión más en lo que es el sector de salud. ¿Ya? ¿Esto es inversión o es gasto? Pregunto. ¿Por qué es inversión y por qué no es gasto? A ver, Maite Monserrat, antes que se acabe el tiempo, ¿por qué es inversión y por qué no es gasto? Aquí estoy analizando ahorita. Porque, Dígame, le escucho. porque todo es una mejora que queda para el pueblo, que queda ya sea para alguna otra catástrofe, como la que Ya. bueno, no es catástrofe, sino que pandemia, sino que, y, o sea, mejora para... Ya, entonces nos estás indicando Maite, que es, que es para una mejora para el pueblo, ¿ya? A ver, Evelyn, ¿qué nos puedes indicar? ¿Qué nos puedes indicar? Dígame, prof. Y me llamo Emily, no me llamo Evelyn. Evelyn, ¿no eres Evelyn? No, Emily, póngame bien. Ay, perdón, discúlpame. Emily, he leído mal. Emily, ¿así? ¿Ahí está bien escrito? Con doble L. Con doble Emily, así. ¿Y latina? Ajá, ¿O Y? sí. Así. ¿Así está bien? Y. No, Y. Y. Ya, Emily. Ya, Emily. A ver, ¿qué nos puedes indicar tú con respecto a un ejemplo de la inversión autónoma? ¿Qué ocurre, qué ha habido actualmente? Como el Estado ha aportado a los hospitales, ¿Ya? O sea, eso está dentro de compra de medicamentos. en las infraestructuras, ¿En qué infraestructura ha invertido? ¿En qué infraestructura? ¿Ya? para la ¿Hay salud. infraestructura para salud? ¿Que ha construido algún hospital? ¿O algún centro de salud en algún... ¿Mande? A ver, Alison Chávez. A ver, Alison Chávez, ¿qué nos puede indicar usted? Apuren que se acaba el tiempo. Alison me escribió y me dijo que estaba con internet de la alcaldía y que se le fue la conexión. Alison. Ya, entonces, Jenny Aquino. Sí, Chávez. Ya lista. Jenny Aquino, Sí, profe, dígame. ¿qué nos puedes indicar tú Vale, respecto a lo que es la inversión de la demanda de la inversión autónoma? en las infraestructuras que adecuó, bueno, fue más bien en la remodelación o adecuación que se utilizaron para, para la salud y para los que se hicieron para las personas que viven en la calle. ¿Qué le hicieron a Fue las más, personas? fue más implementaciones, o sea, adecuaciones que se hicieron para la pandemia. Ya. Ahí como que la pulieron un poquito, ¿ya? De hecho, eso de ahí, este efecto, en efecto, o sea, justamente es así como lo indican, pero sí veo que está un poquito confundido lo que es la inversión autónoma y lo que es el gasto. Esto normalmente, compras en medicina, entra como un rubro de gasto público, porque el gobierno compra con el fin de darle a las personas. Entonces, acuérdense que yo les indicaba que si el recurso que se destina es para beneficiar a las personas, entonces se considera como gasto. Si es para beneficiar a las empresas, se considera como inversión. Una carretera, ¿a quién va a beneficiar? A los que tienen que trasladarse. Y principalmente, ¿quiénes tienen que trasladarse? Los agricultores. Los agricultores dentro del flujo están relacionados con las empresas, compra y venta
de productos agrícolas, mercancías, entonces eso es una inversión. Si se construye un hospital, va a mejorar la salud de los hogares, pero esto ¿con qué fin? De que se active la venta de ciertos de recursos de medicina, entonces todas esas actividades están relacionadas con la inversión. Compra de medicina para paliar la salud de las personas, eso es un gasto, va dentro de la partida de gasto público. Entonces, pero para este caso, por tratarse de ser un caso de excepción, por el tema de un factor extraordinario, un tema exógeno, algo que no tiene control, se considera como un rubro especial que cae dentro de la partida de inversión. Bueno, ahí les di un poquito de contabilidad gubernamental, pero bueno, sí es bueno que sepan, ¿ya? Les voy a dar la calificación. En general sí han mejorado, sí han investigado. Veo que todavía les faltó tener claro el concepto. Me imagino que es para todos, se ha pulido el concepto. Les voy a poner la nota tenemos en la participación, los he visto un poco inseguros. Voy a poner la nota de 80. Bueno, en la participación, no les voy a poner 85, no los voy a castigar. En lo que es defensa del trabajo, los vi también un poquito flojos. Solamente hubieron 2 personas, le voy a poner, para que no perjudicar a esas 2 personas, les voy a poner 85. Y el desarrollo del PowerPoint no tomaron en cuenta las observaciones que les mencioné. Yo les indicaba que no hagan mucho texto, que sean datos puntuales. Entonces, les voy a dejar la calificación en 8.5, ¿ya? Y esa es la calificación que les iría al grupo 5. Entonces, se fue volando el tiempo. Entonces, para el otro grupo, al regreso, creo que me faltan de exponer 2 grupos, ¿no? Ya está la nota del grupo 5. Entonces, al regreso, trabajo el grupo 3, el grupo 4, perdón, lo que es la variación de la masa monetaria, y 20 minutos máximo, o sea, 15 minutos máximo, y para dejar 5 minutos de preguntas, y de ahí el grupo 2. ¿Ya? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con las sesiones de clases.